Abogado Adolfo, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos en estas entrevistas rumbo a una elección judicial, la primera que tenemos en México. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias, Memi. A ver, quiero empezar haciendo esta pregunta. ¿Quién es el abogado Adolfo Franco y por qué quiere ser parte de un nuevo tribunal tan importante como es este órgano que sustituye parte del Consejo de la Judicatura Federal, ese Tribunal de Justicia, Tribunal de Disciplina Judicial? Sí es. Pues soy un abogado queretano. eh, Me he desarrollado toda mi carrera profesional en ámbitos de responsabilidades administrativas, que es la materia del tribunal. O sea, conozco esto de lo que va a este tribunal, lo manejo de ello como todos los días. Hoy por hoy litigo la materia de responsabilidades administrativas. Soy director de mi despacho, Maxey Abogados y Consultores. Y también me he desempeñado en el servicio público en el área como magistrado de responsabilidades administrativas en el municipio de Querétaro y como excontralor del Tribunal de Justicia Administrativa de Querétaro. Entonces, estoy en lo mío, meme. Pero ¿por qué volverse ahora parte de, digamos, de este servicio público desde el tribunal como lo es este máximo tribunal de disciplina judicial, que le toca suplir parte de las actividades que tiene el Consejo de la Judicatura Federal? Es una responsabilidad gigante. ¿Por qué ahora asumir este rol? Tiene la preparación, pero ¿cuál es el objetivo al estar ahí? Pues seguir creciendo, digamos, profesionalmente, creo estar alcanzando ya una madurez de vida y como profesionista y siempre uno quiere nuevos retos. Estoy cercano a los 50 años, entonces empiezo a voltear hacia atrás un poquito y ver cuál va a ser mi legado. Entonces, creo que esta oportunidad que me da la vida, porque coincide con este momento de mi vida en que se da la reforma judicial y que se abre una convocatoria ciudadana. Yo me considero producto de esta reforma, soy el beneficiario de la reforma porque yo no tengo padrino, no tengo nadie que me haya impulsado. Seguí las convocatorias y pues aquí estoy, gracias a la fortuna, a la suerte, salí insaculado y estoy en la boleta, meme. Ahora, en el Tribunal de Disciplina Judicial Federal, que se toman varios temas importantes, sobre todo lo que tiene que ver con el desempeño de los jueces. Quiero irme a lo que todavía es el Consejo de la Judicatura Federal. En su experiencia, ¿cuáles han sido los errores o las ausencias que ha tenido el Consejo de la Judicatura que hoy no deben de existir en este nuevo tribunal? Sí, correcto. Bueno, yo creo que la reforma judicial es producto de las omisiones que pudo haber llegado a haber del Consejo de la Judicatura. No quiero dirigirme de manera personal a ningún señor consejero, señora consejera, pero evidentemente si hubiese habido un actuar puntual, decidido del Consejo de la Judicatura, quizás no estaríamos hoy viviendo una reforma y ya en el proceso de una nueva elección, una nueva justicia mexicana. Y pues finalmente creo que en este nuevo tribunal tiene que haber una gran sensibilidad ciudadana. Tenemos que salir de manera proactiva. Mis propuestas está en conocerles, salir a la calle. De hecho, mi eslogan, uno de mis hashtags es saca el escritorio a las calles, porque tenemos que salir. Los magistrados no podemos quedarnos cómodamente sentados en nuestra oficina esperando a que nos lleguen las situaciones. Tenemos que salir, tocar puertas, tenemos que hacer una presencia allá afuera con los ciudadanos. Meme. ¿Qué es lo que hace a un juez un buen juez? Yo creo que su sensibilidad, el haber vivido la injusticia, el tener presente que la justicia es algo que inacabado, que se tiene que ir realizando cada día, ¿no? Como pienso un poco como el amor de pareja, ¿no? Que cada día sorprender a tu pareja, cada día conquistarla o conquistarlo, ¿no? Pienso que es igual. En la justicia se tiene que lograr cada día empezar de cero y terminar el día diciendo, hoy logré esto, hoy hice esto. Es una labor de cada día. ¿Qué es lo que ha hecho que en México tengamos jueces que la ciudadanía cataloga como malos? ¿Es un ciclo de impunidad? ¿Es un ciclo de falta de voluntad de ambos factores? ¿Qué es lo que pasa? Yo pienso que lo tiene que ver con la situación del desarrollo democrático de nuestro país. Nosotros venimos de una situación, de una realidad a partir de los 2000, donde hacia atrás vivimos un régimen autoritario. Entonces no podíamos esperar una gran judicatura, grandes jueces que derivaban de un sistema autoritario.
Y del 2000 para acá, es decir, 25 años, pues todos estos abogados fuimos formados en un sistema de educación autoritaria. De hecho, hay trabajos muy interesantes de ello. Eh, entonces, yo pienso que precisamente yo soy uno de los beneficiarios de esta reforma porque sí creo que la democratización, o sea, la elección abierta va a incidir en la calidad de los jueces. Yo espero que va a haber mejores jueces a partir de una elección que vamos a tener el 1 de junio. Sí creo eso. ¿Cree que esta reforma y el que se tengan nuevos y mejores jueces erradique problemas como la impunidad o la corrupción? Yo creo que sí. O sea, yo creo que sí, definitivamente, precisamente eso, por el origen que vamos a tener los eventuales jueces magistrados, un origen democrático. El artículo 3 de la Constitución dice que la democracia no nada más es una cuestión electoral, ¿no? Dice que es un sistema de mejoramiento de la vida. Entonces, yo estoy convencido que vamos a tener cada vez paulatino, ¿no? Como todo proceso en la vida, vamos a ir avanzando, pero lo vamos a ir viendo. Y en el Tribunal de Disciplina Judicial, cada año tenemos que evaluar. Y los jueces electos del 1 de junio, dice la ley que tendremos nosotros 90 días, una vez electos, para empezar la evaluación. Entonces, ahí vamos a ir viendo cómo los indicadores nos van a ir diciendo que vamos por la ruta correcta. Desde este tribunal, ¿cómo se puede, cuáles serían acciones puntuales para combatir y erradicar la corrupción, la impunidad y las famosas puertas giratorias que forman parte también de este vicio? ¿Cuáles son estas acciones puntuales que sí se pueden hacer desde un rol como ser magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial? Bueno, pues vamos a recibir quejas, ¿no? En estos casos tristes, lamentables que todos conocemos, que están en los medios, en la opinión pública, de estas puertas que entran, más tardaron en capturar al delincuente que lo que tardó en salir en un sabadazo, ¿no? Eh, Vamos a recibir las quejas. Yo siento, comentaba con colegas que ahorita están casos ya mediáticos. Estamos escuchando, oiga, que el juez, que no sé qué. Eso seguramente los abogados, las víctimas están esperando a que entre el 1 de septiembre el nuevo tribunal para irnos a presentar el día 1, el día 2, sus respectivas quejas. Allí es donde vamos a empezar a tener nosotros intervención, pues investigando, mandando llamar a las partes. Tenemos que conocer qué hizo el señor juez penal, por qué lo liberó, por qué negó la orden de aprehensión, por qué esto, por qué aquello, y ser muy empáticos. Yo en mi propuesta hablo de justicia empática, meme, que es decir, ponernos en los zapatos de las víctimas. Y eso, me preguntabas al inicio que por qué, cómo puedo esperar desenvolverme, pues a partir de experiencias personales de injusticia, meme. Yo también he sufrido injusticias en mi patrimonio, en mi familia. Entonces trato de evocar y de ponerme en los zapatos de esa persona que se vio afectada porque liberaron al secuestrador, liberaron al violador, liberaron al delincuente. Y decir, en el caso en cuando yo he sufrido y he tenido estas injusticias, ser muy empático, tratarme de poner en la situación de cada persona. Es muy conocido que cuando hay jueces, por ejemplo, vinculados al crimen organizado, pensemos en estos famosos sabadazos que de la noche a la mañana detienen a una persona y vinculada con presuntos nexos del crimen organizado y entonces un amparo y sale ni siquiera prisión, nada. Y esto mismo pasa también con abusadores de menores. Han sido casos muy conocidos, familiares que han abusado de menores de edad y porque la chiquilla o el chiquillo de 3, 4 años no pudo decir la ubicación exacta en donde ocurrió el delito, pues entonces los dejan salir. Pero también sabemos el otro lado de esa historia y hay señalamientos de pues presiones a los jueces, pero sobre todo también de pagos a estos jueces. En este tipo de casos, ¿qué procede? Si usted se encontrara con algún caso así donde hubo algún juez o jueza que fue presionado para cambiar el sentido de su sentencia o que fue pagado para cambiar el sentido de su sentencia, ¿qué haría? Ok, bueno, muy buena pregunta. Y desgraciadamente es una realidad estas situaciones en nuestro México, ¿no? Tenemos que en el Tribunal de Disciplina Judicial, a través del órgano de investigación, el tribunal va a tener dos órganos auxiliares, el órgano de investigación y el órgano de evaluación. A través del órgano de investigación, tenemos que revisar la situación patrimonial de los jueces. O sea, evidentemente una persona que recibe pagos, sobornos, pagos indebidos para incurrir en estos actos, pues va a empezar a incrementar su estilo de vida, ¿no? Va a empezar de mayores viajes al extranjero, mayores viajes a destinos turísticos. Tenemos que ir de la mano nosotros con la unidad de inteligencia financiera para ir sabiendo cómo están sus movimientos bancarios.
tenemos que hacerle visitas sorpresas a su domicilio para conocer el estado de vida, el estilo de vida. Entonces, en la parte de investigación es clave el seguimiento, particularmente de jueces penales, de toda índole, ¿no? Pero en particular, a propósito de tu pregunta, Meme, serían los jueces penales darles un seguimiento muy respetuoso, muy comedido, pero también muy puntual, y que ellos sepan que en esta nueva justicia mexicana a la que estamos asistiendo va a ser así. Si no lo fue antes, pues digo, tristemente, pero ahora con el nuevo tribunal, ahora sí va a ser así. Si a usted le llegaran a ofrecer un maletín para cambiar el sentido de alguna resolución o sentencia, ¿qué haría? Pues evidentemente negarme, no puedo comprometer mi reputación, mi honra, mi libertad, mi patrimonio, la honra de mi familia, de mis seres queridos, y ponerlo de conocimiento de las autoridades competentes, ¿no? Yo creo que eso también tenemos que hacer las nuevas autoridades judiciales que estemos entrando, no tener miedo a denunciar, porque incluso a veces entre los mismos funcionarios públicos hay miedo a denunciar, ¿no? Es que no voy a denunciar porque denunciar, ponerlo de conocimiento de la Fiscalía General, recibí estas insinuaciones, recibí estos sobornos, inmediatamente abrirse. En mi propuesta está la transparencia, Meme. En casos muy particulares, donde la situación sea muy concreta, muy difícil, que haya quejas muy específicas contra casos paradigmáticos, socialmente mediáticos, tenemos que ir de la mano con los ciudadanos. Tenemos que ir de la mano de los medios de comunicación. No litigar, llegar al extremo a litigar en medios, pero sí poner los llamados testigos sociales, por ejemplo, a ver cámaras empresariales, a ver academia. Por favor, acompáñenos en este caso y ayúdenos a poder realizar bien nuestro trabajo, ¿no? Tenemos que ir de la mano de ellos. Ahorita que toca ese tema, ¿considera que en los últimos años, sobre todo con el auge de las redes sociales, los jueces ha habido jueces que han tomado decisiones no necesariamente por la evidencia que les presentan las autoridades, sino por la presión de las redes sociales? ¿Y eso cómo afecta las resoluciones? ¿Eso podría llamarse justicia? Bueno, definitivamente es una presión, es un factor real que incide en las decisiones, pero es precisamente ahí la formación, la convicción de los nuevos juzgadores mexicanos, el compromiso con el que vamos a llegar a los cargos, donde estamos de cara a la sociedad. O sea, pudiera entenderse o malentenderse de que vamos ahora a fallar de acuerdo al Vox Populi Vox Dei, ¿verdad? Pero el juez tiene que tener esa frialdad, esa serenidad de ánimo, de mente, de reposo, para, sentir la presión, no lo puede dejar uno de hacer porque somos seres humanos, pero tener la objetividad. En materia de responsabilidades administrativas, como es la materia del Tribunal de Disciplina Judicial, la Ley General de Responsabilidades habla de la verdad material. O sea, es decir, irme a los elementos en el expediente, en la carpeta, los elementos objetivos. Tengo una parte humana subjetiva, pero mi fallo tiene que ser netamente objetivo, Meme. Ahí que, independientemente la percepción que se tiene es esa, que como van a llegar siendo con voto popular, entonces ya no van a seguir la Constitución o de alguna manera van a olvidar las leyes que los rigen porque la gente los puso ahí. De hecho, existe todo este principio que es el famoso principio de ingratitud. Lo escucho mucho en los abogados. Pero, ¿a quién se deben de rendir a quién le rinden cuentas los jueces, ministros, magistrados, incluso los magistrados del tribunal? Cuando está la Constitución, ¿a quién se le rinde esa cuenta? ¿La Constitución, a los políticos o al pueblo? Bueno, la Constitución deriva del pueblo, ¿no? O sea, es un producto del pueblo. Hoy tenemos la reforma judicial que fue aprobada gracias al voto popular. Estuvo en el programa de plataforma electoral de la presidenta Sheinbaum y hoy se está materializando. Entonces nosotros al acatar la Constitución, acatamos la voluntad popular. Y en esa perspectiva estamos totalmente en línea con lo que debe ser nuestro cargo, ¿no? Ya en cada caso en particular creo que se pueden hacer valoraciones específicas, pero definitivamente el juez debe de seguir lo que la ley le indica, ¿no? Habla en sus propuestas de sanciones ejemplares. ¿Cuáles serían sanciones ejemplares para jueces corruptos o cooptados por el crimen organizado? Pues las sanciones deben ser proporcionales a la falta. A lo mejor para mediáticamente un caso ejemplar puede ser
en un caso de un juez que se haya corrompido, que haya liberado a delincuentes de la delincuencia organizada. Pero para la persona que su caso lo resolvieron porque en contra, porque recibió el juez a lo mejor un soborno, ese es su caso de ella. Entonces, en esta situación tenemos que tomar en cuenta que va a haber situaciones en donde desde allí el Estado mexicano, el Tribunal de Disciplina Judicial, puede mandar señales muy claras, ¿no? Eh, el elenco de sanciones que nos establece la ley puede ser desde amonestaciones privadas, públicas, con inserción al expediente personal del funcionario, pueden ser multas, pueden ser suspensiones laborales por 3, 4, 5 o X días laborales, pueden ser la destitución del cargo y también puede ser la inhabilitación para volver a ejercer jamás hay muchos lugares donde está llamándose de la muerte civil, ¿no? Para que no puedan volver a ocupar cargos. Yo creo que en eso tiene que ver, lo ejemplar tiene que ver con que la víctima se sienta que la sanción que recibió el juez corrupto la satisface. O sea, tenemos que hablar de reparación a la víctima. Nuevamente tener en cuenta el agravio, tomar en cuenta la afectación a toda su persona, a su dignidad, a su decoro, a su patrimonio, y en esa perspectiva, con empatía, tratando de ponernos en los zapatos de esta persona, dictar una sanción. Digo, no puede decir que en todo caso vamos a inhabilitar, en todo caso vamos a destituir, pero También sí depende que del caso. exacto, depende del caso, pero sí que sea una sanción acorde, sería la palabra. ¿Se pueden hacer modificaciones o reformas para fortalecer? Porque ahorita hemos hablado sobre sancionar, sobre actos que ocurren cuando ya pasó el error, el delito, la negligencia o lo que sea. Pero en materia de prevención, ¿se puede hacer algo desde el tribunal para prevenir que esto ocurra o se le deja solamente a la nueva reforma con la nueva llegada de jueces y de manera paulatina que vayan cambiando las cosas? Claro, no, yo creo que sí, o sea, la reforma constitucional, la reforma madre, digamos, ya sucedió, después la reforma a la armonización de las leyes ya también se dio, pero ahora viene una segunda, tercera generación, cuarta de reformas jurídicas, que es llegar al nivel de los reglamentos internos. Mis propuestas en Conóceles está el promover, porque es una decisión de todos los integrantes del tribunal, reformas al reglamento interior del tribunal, o sea, crearlo, porque tenemos que sacarlo, es nuevo, pero hacer énfasis, por ejemplo, en la parte de tomar en cuenta la inteligencia artificial. Okay. La corrupción es un fenómeno de redes, o sea, nunca hay un corrupto que actúa en solitario. Hay una red, o sea, es un corrupto más 2 o 3 más que están tras las sombras, que están en otras áreas. Entonces, la corrupción se tiene que detectar. Ya hay desarrollos informáticos y de inteligencia artificial muy sorprendentes a través de ello y se van generando nodos y esto va ampliando las investigaciones. Entonces, yo creo que propondría eso en reglamentos internos del tribunal. También el poder proteger al denunciante, porque estamos en un contexto de mucha violencia, de mucha venganza privada, en donde el que levanta la voz es estigmatizado. O sea, no hablar de venganza es necesariamente que el otro día aparezca encobijada o, si me permite la expresión meme, o maniatada o golpeada a la persona. No, simplemente una estigmatización en redes, en los ámbitos laborales, un acoso, un mobbing. No, es que ese fue el que denunció al patrón, el que denunció al jefe. Esos son venganzas, entonces eso desalienta la denuncia ciudadana. Entonces, desde el reglamento interno del tribunal tenemos que propiciar y favorecer la denuncia. ¿Cómo? A través del anonimato, que ya existe en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pero hay que potenciarlo. Por ejemplo, hay muchos tribunales todavía hoy en día que las contralorías piden que el denunciante se presente a ratificar la denuncia. Esa es una barbaridad, porque la revictimiza a la persona y la expone, pues fuiste tú, ¿verdad? Entonces, eso es una práctica indebida. No se debe de mandar ratificar ninguna denuncia. Simplemente se recibe la denuncia, se investiga. Cuando yo fui contralor del Tribunal de Justicia Administrativa y fui magistrado de responsabilidades del municipio de Querétaro, yo no pedía la ratificación de las denuncias. La recibíamos e inmediatamente la investigábamos. En la Ley General de Responsabilidades Administrativas dice que si una denuncia no tiene fundamento, no tiene materia, se archiva. Eso es lo que yo estaría proponiendo, que investiguemos todo.
protejamos el anonimato de las denuncias y si no tiene materia, no tiene sustento, se van a archivar. Oye, pero son denuncias frívolas, es el costo digamos, de una nueva justicia mexicana, que va a haber un gasto administrativo, un gasto hora hombre, un gasto por tener que investigar esa denuncia. Yo prefiero que hagamos ese gasto a archivar una denuncia que puede tener materia, que puede ser fundada y que puede ser cierta. Aquí hay algo que también me parece muy importante abordarlo. La gente cuando piensa en la nueva reforma judicial y lo que implica los nuevos jueces, magistrados y demás, piensa que quizás de manera inmediata vamos a ver cambios. Particularmente en el Tribunal de Disciplina Judicial, ¿cuáles son los tiempos que usted más o menos imagina que tomarían, por ejemplo, estas fases de evaluación, de investigación y demás? Y también preguntar, si una persona, pensamos una ciudadanía común, corriente, normalita, cualquier persona que se haya topado con un juez que cometió algún tipo de irregularidad en su proceso, ¿puede llegar esa persona sin necesidad de recurrir a un abogado al tribunal a decir, oiga, yo vi esto, esto pasó en mi caso, podemos hacer algo? O sea, ¿eso sí cambia con este nuevo tribunal? Bueno, son dos muy buenas preguntas. La primera, la ley dice que dentro de los primeros 90 días después de la elección, al siguiente año calendario se tiene que preparar la elección, la evaluación de los nuevos juzgadores. Entonces, pues ahí están términos y tiempos muy claros que la propia ley nos está estableciendo. Y tenemos que entrarle, porque ahí va a haber una expectativa pública de a ver estos nuevos jueces, cómo van y qué onda, y qué ¿Cuál es el pasó diagnóstico tribunal, y qué han hecho? y Si qué han son hecho, buenos, no son buenos. exacto, cómo nos salieron, ¿no? Tanto show para ver qué pasó. Exactamente. Entonces, el tribunal va a tener que, a través de su otro órgano que se llama auxiliar órgano de evaluación, vamos a tener que estar preparando el día 1 que tomemos protesta en el Senado, ya el día 2 estar acordando, estar planificando, van a ser sesiones muy intensas. Entonces, no tenemos nada que esperar porque, como se ha dicho, Meme, la prueba del ácido de la reforma judicial y de la nueva justicia mexicana va a pasar por el Tribunal de Disciplina Judicial. Va a ser la clave del éxito, se va a aprobar en el Tribunal de Disciplina Judicial. Y respecto de la otra pregunta que me hacías, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas se habla de dos términos. Las faltas graves prescriben a los 3 años. Las faltas no graves a los 3 años, perdón, y las faltas graves a los 7. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que los hechos que haya habido graves, por ejemplo, del año pasado, el tribunal va a conocer de ellos, porque, digamos, el año pasado fue 2024, 7 años estaríamos hablando hasta el 2031. Entonces, por eso yo digo que cuando tomemos protesta y lleguemos al tribunal, nos va a esperar, están esperando muchas denuncias que no han querido presentar ahorita y que mejor dicen, no, espérate, ya mejor los presentamos con el Tribunal de Disciplina Judicial. Entonces, yo creo que va a ser una gran expectativa ciudadana y además, a ver, vamos a probarlos, a ver, vamos a calarlos y van a llegar las denuncias. ¿Qué pasa si supongamos que un juez comete una falta de estas? Pensemos en la peor falta que pudiera cometer un juez, vinculado al crimen y que dictó sentencia en contra de un inocente, coludido, pensemos en todo esto. ¿Qué es lo que pasa con ese juez? ¿Se le remueve del cargo? ¿Y qué pasa con ese cargo si es que sí se le remueve? ¿Cómo se suple? Bueno, muy buena pregunta. Sí, definitivamente. O sea, el tribunal tiene que tomar inmediatamente medidas precautorias dentro de la investigación de hechos. Se pueden tomar medidas precautorias como separar, suspender provisionalmente al funcionario para que permita las investigaciones ante hechos de esta naturaleza, de esta gravedad, ¿no? Eventualmente, el separado, digamos, hablando en el estricto ámbito del Tribunal de Disciplina, porque Claro. desde luego también esto podría ser materia de denuncias ante Fiscalía General de la República, ¿no? Entonces, incluso en el peor de los casos imaginables, podríamos hablar de que hay hasta una prisión preventiva justificada, ¿no? U oficiosa, depende digamos, de los hechos. Pero si nos atenemos a lo del tribunal, entonces sepáralo, suspéndelo. Ya hay un criterio de la Corte que habla del mínimo vital, es decir, tú a una persona que la sacas de su trabajo no la puedes dejar sin su ingreso. Entonces dice la Corte que más o menos debe de respetarle un ingreso aproximadamente del 30% para que pueda subsistir, bueno, con su mínimo vital y separado. Eventualmente, si las investigaciones concluyen en un procedimiento de responsabilidad que concluye a su vez en una destitución, en una inhabilitación,
habrá que dar vista al al órgano de administración del Tribunal del Poder Judicial de la Federación para la designación de un nuevo juez. Ahora hay que atender a la reforma y hay que atender a los números de votos que sacaron los candidatos, ¿no? En el caso del Tribunal de Disciplina Judicial, en el caso de tu servidor, Meme, los dos varones que saquen más votos, vamos a ser los dos magistrados varones en el Tribunal de Disciplina Judicial. Pero los otros, el tercero y el cuarto, que no hayamos llegado o que no hayan llegado al cargo, quedan como suplentes. Ok. Quedan como Ok. suplentes porque eventualmente nos podremos enfermar o podremos tener una cirugía y no podremos estar o alguna situación imprevista que si no estamos en el cargo tienen que entrar al Alguien. relevo y para esto la reforma lo prevé, que se prevén el tercero y cuarto lugares serán suplentes del primero y segundo. Primero y segundo. En caso de varones, a su vez en las damas, primero, segundo y tercero, cuarto, quinto y sexto serían suplentes de estas magistradas damas. Abogado, hay una quizás pregunta que para nosotros es muy importante y tiene que ver con hasta qué es lo que no puede hacer el tribunal. Porque hemos hablado de lo que sí puede hacer, hasta dónde llega, y también lo pregunto en torno a, hay muchas, pensemos, parejas de jueces que no los denuncian porque son jueces. Y dicen, bueno, no lo denuncio porque es juez y sé que no va a pasar nada. Y viene toda esta red de colusión, que también entra un poco en lo que acaba de platicar, ¿no? De tenemos que fomentar que la gente sí pueda llegar y denunciarnos, aunque tengamos que resguardar el anonimato y aunque haya costos que cubrir. Pero, ¿cuáles serían esas tres cosas que el Tribunal de Disciplina Judicial no le tocan? Para que también la gente las tenga clara. Ok, ¿Y a quién sí le toca? bien. Bueno, una gran expectativa que se ha dicho mucho del tribunal, yo siento a veces un poquito por desconocimiento de buena fe, es si el tribunal va a poder echar atrás una sentencia o que si va a afectar la independencia judicial. No, el tribunal no es una instancia, o sea, en cualquier juicio civil, familiar, laboral, agrario, hay una primera instancia, hay una segunda instancia y luego viene el amparo. El amparo no se considera tercera instancia. El tribunal no se inserta en esa escalerita, ¿no? O sea, no es una cuarta instancia, no es tampoco no, es lateralmente otro ámbito que tiene que ver estrictamente con la disciplina y con el cumplimiento de las responsabilidades por parte de los señores jueces. Entonces, un primer detalle de lo que no es el Tribunal de Disciplina Judicial, el Tribunal de Disciplina Judicial no es instancia. O sea, los abogados, los ciudadanos que perdieran en sus juicios a través del Tribunal de Disciplina, aunque nos denunciaran a los jueces o a los magistrados, no van a lograr que nosotros echemos atrás esas sentencias. Podemos aplicarles responsabilidades a los magistrados por indebido actuar, etcétera, negligente, la famosa ineptitud inexcusable, pero no podemos echar atrás lo que hayan resuelto. O sea, ahí, por ejemplo, supongamos que un juez actúa de mala fe o que, no sé, la razón que sea, y toma una determinación. Si no se echa atrás la sentencia, pero al juez sí se le, sí se le investiga porque Claro. tuvo una responsabilidad negativa en torno a ello, ¿qué pasa con la sentencia? ¿Se puede rehacer? O sea, digamos que la persona puede solicitar que se reponga el proceso por el juez que tomó una mala decisión y que pues está investigado por su decisión. O sea, podría ser, aunque es un poco más enredado, pero Claro. ¿podría ese ser el camino? Bueno, lo que sucedería ahí en el caso, habría que analizar ya el caso concreto, pero se habla del famoso error judicial, Ajá. ¿ok? Lo que nosotros podemos revisar y hoy mismo el Consejo de la Judicatura lo podría o lo puede estar haciendo. La Corte ha hablado de eso, de la racionalidad del fallo. O sea, esa parte sí nosotros como tribunal podríamos eventualmente revisarla, pero jamás con efectos de incidir en el caso en concreto, sino, como bien decías, única y exclusivamente respecto de las responsabilidades del juzgador o juzgadora y que eventualmente podrían repercutir en una multa, en una sanción, en una destitución, una suspensión. Pero el caso, digamos, permanecería ahí. ¿Qué sería lo sugerido en el caso? Pues que agotaran todas las instancias, ¿no? Desde luego, hay incluso hasta hay acciones, hay vías internacionales y agotaron la acción nacional, pero sí en la parte de disciplina judicial, eso ha sido una de las cosas que hay desconocimiento y que yo creo que lo que se ha dicho a veces de buena fe, que vamos a ser como una santa inquisición, ¿no? Yo creo que eso no es.
qué es lo que quisiera que la gente se quedara de su entrevista que estamos platicando, abogado, y también preguntarle cuál es el número en el que aparece, nombre completo, número, color de la boleta. Ahora sí que la promoción completa, en donde lo encuentran también en sus redes sociales para que puedan conocer a mayor profundidad pues las propuestas y también hacerle preguntas Claro. más en sus redes, pues. Muchas gracias, Meme, claro que sí. Pues mira, yo quisiera decir que yo soy producto de esta reforma. Yo me siento el hijo de esta reforma. ¿Por qué? Porque yo soy como Juan Pueblo. No tengo padrino, no tengo mayores relaciones y hice todo el proceso que la convocatoria sacó de los comités de evaluación. Me inscribí en el Ejecutivo y en el Legislativo. En el Ejecutivo ya no me quedé en la idoneidad y ya no pasé a la insaculación, pero en el Legislativo sí pasé la idoneidad y pasé la insaculación. Entonces yo me siento un beneficiario, o sea, yo soy la prueba viviente de que esto es cierto, que no es una farsa. Yo quisiera dejar ese mensaje y de que en mí en verdad van a encontrar un funcionario sencillo, cercano, empático, que soy un ciudadano más, que un día dije quiero que esto cambie y que encontré coincidente y felizmente la convocatoria de un comité y me inscribí. Soy el número 29 en la boleta turquesa, verde turquesa, y pues mis redes están como Franco Guevara Adolfo, porque así estoy en la boleta. Empiezo con Franco, 29 Franco. Estoy en Instagram, en X, en YouTube, también en TikTok y en Telegram. Entonces, quedo a sus órdenes si me desean escribir. Mi correo es francoguevara@gmail.com. Pues le deseo la mejor de las suertes, abogado, y espero platicar con usted de nuevo pronto. Cómo no, Meme, muchas gracias.